Tengan todos muy buenas tardes. Nuevamente estamos en una nueva porción que aparece ahí ya en pantalla, ¿cierto? La diapositiva. Porción eh, Noaj, que la traducción del nombre es la primera porción que aparece con el nombre de una persona. Eso está en Génesis, es decir, como le llamamos en hebreo, Bereshit, del capítulo 6 en adelante hasta el... Creo que me equivoqué ahí. No es 1:32. Bueno, después lo voy a corregir, pero es una porción más o menos larga que esto trata muchos temas, especialmente el tema como más central del que se habla siempre es sobre el diluvio, que en hebreo es el Mabul, ¿cierto? Y más adelante de los hijos de Noé, la Torre de Babel y un poco la presentación de Abraham y su familia, para después ya estar dando paso a la historia de los patriarcas principales, como se le puede llamar a los de Abraham en adelante. Entonces, pero más que nada en esta porción, nosotros nos vamos a dedicar a hablar como la principal causa o la principal motivo por qué Dios provocó todo esto. Muchas culturas comparten esto de que hubo una, una gran inundación, ¿cierto? Un diluvio universal. Eh, pero como ya sabemos en clases que siempre comentamos que todo esto tiene su connotación espiritual, lo que significa una inundación, ¿cierto? Hemos visto en otras clases que las emociones de nosotros, el Serampín que le llaman estas 6 esferas emocionales, son como el agua, son como inestables, son como las emociones, ¿cierto? Entonces muchas veces habla de emoción, el agua, el diluvio, la inundación, como que nos metimos tanto, dejamos llevar tanto por las emociones que a veces perdemos el foco de lo que debería ser más importante. Y eso fue lo que le pasó a esta generación, que por título yo le puse a esta porción, esta clase que es la autocorrupción. Eh, Muchas veces hablamos de cosas que nos pasan y siempre tenemos la tendencia desde los inicios a culpar a los demás por las cosas que nos pasan, incluso culpar a Dios por las cosas que pasan en el mundo y muchas veces es es, somos nosotros mismos que provocamos las cosas en nuestras vidas y también al cosmos, también al universo. No quiera solamente ver que usted dice, no importa si yo me hago esto porque me lo estoy haciendo a mí mismo. No es tan así. Hay cosas que influyen a a nivel universal, cosas que a veces hacemos, como lo que pasó en este momento aquí cuando fue esto, lo del diluvio, la generación se corrompía, ¿cierto? Y a su vez los animales, las plantas, todas las cosas se corrompían. Entonces, no es que eh, como les decía, digamos muchas veces, déjame a mí solo, yo vivo mi vida, si algo malo me pasa, me va a pasar a mí. No, aquí está acompañado de esta reacción, como una reacción en cadena de que a veces las cosas que manifestamos, las cosas que hacemos, afecta a todo lo demás. Y el versículo, el que vamos a enfocarnos principalmente, aunque igual vamos a ver otras partes, es, es el versículo 12 en adelante, aunque igual vamos a tocar otros de anterior, vamos a ir revisando, pero
Lo que habla el versículo 12 de Génesis 6, dice: Dios contempló la tierra y he aquí que estaba corrompida, eh, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces vamos a hablar principalmente de esto de la, de la autocorrupción, ¿cierto? Que, la, que lo que vemos, que nosotros mismos eh, tendemos a causar nuestras propias destrucciones, por decir así, nuestras propias inundaciones. Y, y vamos a ir viendo factores a considerar y cosas que podemos, cómo revertir o cuál es el propósito de tomar en cuenta esto que estamos viendo. Entonces, en cuanto a la autocorrección, que es el concepto que no es muy usado, de hecho, cuando yo lo empecé a ver, porque se me ocurrió hablar de esto, el concepto autocorrección, que significa literalmente autocorromperse o corromperse a sí mismo, dice que siempre hay que es bastante interesante, que en principio, cuando uno lo escucha, transmite la idea de que una persona se corrompe a sí misma, ¿cierto? O sea, es decir, que actúa de manera deshonesta o perversa en contra de sus propios principios o valores. Sin embargo, siempre hay que considerar algunos puntos. Por ejemplo, la frecuencia de uso con la que se usa este término, aunque es un término que es sólido, ¿cierto? Pero no se usa mucho en un lenguaje no, cotidiano, ¿cierto? Nadie va a decir: oh, que te estáis eh, auto corrompiendo, ¿cierto? Entonces, esto siempre puede generar cierta confusión o requerir alguna explicación adicional en algunos contextos. Por ejemplo, el término corrupción suele asociarse con actos ilícitos o ilegales. Siempre en la política o en las cosas de ley se usa eso. Entonces, es como una desviación de los valores, ¿cierto? Una pérdida de integridad o también se puede explorar de otras alternativas. Por ejemplo, dependiendo del contexto con que se quiere utilizar este concepto, hay otras alternativas. Por ejemplo, también se puede usar el término autoengaño. Entonces, es una persona que, por ejemplo, alguien que miente, se miente a sí mismo o distorsiona la realidad para justificar sus acciones, por decir, negativas o, o sus acciones egoístas. La autodestrucción también se puede usar, son como sinónimos, son, hace resaltar, por ejemplo, las consecuencias negativas y perjudiciales que estas acciones para cada persona. La pérdida de integridad también se centra en la idea de la disminución de los principios éticos y morales de la persona. Por ejemplo, falta de credibilidad. Cuando una persona ya se comporta así, es difícil creerle, es difícil considerar incluso algún consejo de aquella persona. Por último, la degradación moral, que lo que ocurrió en el tiempo de Noé, que estas personas empezaron a hacer actos inmorales, ¿cierto? Y transmitían esta idea generacional, ¿cierto? Porque los hijos, los padres con los hijos, las hijas con los padres y así sucesivamente tenían esta degradación inmoral. O sea, era algo muy perverso que hoy en día, si usted investiga bien, no estamos tan lejos de que esto esté sucediendo nuevamente o quizás algo peor. Entonces, genera un deterioro en el carácter de la persona. Por ejemplo, cuando uno dice que alguien se autocorrompió al aceptar un soborno, se podría decir que esta persona se engañó a sí mismo al creer que aceptar el soborno no era tan grave. Muchas veces lo vemos con las policías, con las autoridades que a veces
aceptan, acá en Chile se le llama el término coimas, pero los sobornos, ¿cierto? El cohecho, que también la Biblia lo nombra cada vez. Todo este tipo de cosas, la ambición, traicionar, traicionar la confianza de los amigos, todo esto son degradaciones inmorales. Entonces, en este contexto que estamos viendo acerca del diluvio, todo este tipo de cosas sucedían. ¿Y a qué queremos llegar con todo esto? Porque en cada generación ha habido tipos de cosas así, más adelante lo vamos a ver, quizás, o se ve más adelante también lo de Sodoma y Gomorra, y así en todos los tiempos y hasta los días de hoy, el ser humano, la persona, en su conformación, tiene este tipo de cosas ahí. Entonces hay que tratar de evitarlo. Entonces, la autocorrupción, ¿cierto? Se puede manifestar de distintas formas. Por ejemplo, en la toma de decisiones, cuando uno tiene que elegir algo que va en contra, por ejemplo, de la propia conciencia, por ejemplo, alguien que sabe que hacer daño a otra persona está mal, pero lo hace de todos modos. O, por ejemplo, si sabe que robar es malo y lo hace de todas formas, está en la toma de su decisión, ya está corrompiendo. O justificar comportamientos negativos. Cuando una persona busca excusas o racionalizaciones, ¿cierto? Para acciones que sabe que son incorrectas. Cuando tú tienes el conocimiento de que son incorrectas, ahí es donde viene esta degradación. Por ejemplo, negar una evidencia de nuestros errores. Cuando ya tenemos, por ejemplo, a veces estamos mintiendo y salimos alcanzados con nuestra mentira y tienen evidencia y cosas y nosotros no lo evitamos, ¿cierto? Evitamos reconocer nuestros propios errores, nuestros propios fallos y empezamos a culpar a otros, como decíamos que desde el principio apareció eso cuando Adán y Eva cometieron esta desconexión, ¿cierto? Le echaron la culpa a la serpiente, le echaron la culpa al mismo Dios y así sucesivamente. Siempre va a ser una constante de aquellas cosas. También cuando dejamos de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, hay factores que pueden influir en la autocorrupción. Y aquí viene, estamos haciendo un resumen de cómo evitarlo. Por ejemplo, la, en la presión social, el deseo, por ejemplo, a veces de encajar o de ser aceptado puede llevar a las personas a hacer cosas que no quieren. La ambición desmedida, la falta de valores sólidos, las adicciones, todo este tipo de cosas, estos comportamientos pueden alterar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones dañinas e impulsivas, ¿cierto? La ansiedad, de todo ese tipo de cosas. Por eso es que está relativamente el diluvio, como le decía al principio, conectado a nuestras emociones, a nuestra inestabilidad muchas veces de nuestras emociones. Entonces, comprender este concepto de la autocorrupción en este mensaje que nos está dando la Torah nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias acciones al reconocer los signos de la autocorrupción, o sea, a poder tomarlos en cuenta cuando aparecen, ¿cierto? Cuando están ahí y darse cuenta de que estamos cayendo en eso, poder tomar medidas para evitar caer en estos actos. O sea, fortalecer nuestra integridad al desarrollar valores sólidos y ser honestos con nosotros mismos, podemos resistir las tentaciones y tomar mejores decisiones. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos tomado decisiones pésimas o negativas, nos recae, ¿cierto? Nos altera nuestra estabilidad emocional, ¿cierto? Y muchas veces andamos, por eso que a veces andamos decaídos, eh, no queremos hablar con nadie y cosas así. Entonces, mejorar también nuestras relaciones con los demás, el ser más auténtico, transparente, no estar, querer aparentar ser otra cosa, podemos construir relaciones más sólidas y significativas. O sea, en resumen de todo lo que he hablado, la autocorrupción, ¿cierto? La que te haces daño a ti mismo, es un proceso interno, ¿cierto? Que puede llevar a consecuencias negativas tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Entonces, al ser consciente de este fenómeno que está en todos,
podemos tomar medidas para proteger nuestra integridad y vivir una vida más plena y auténtica. Entonces ahí está como explicado lo que es la autocorrupción, ¿cierto? Lo que vamos a hablar acerca de ello. Entonces, el Rebbe Nachman empieza nombrando, ¿cierto? Cuando habla sobre la porción de Noah, habla acerca de las generaciones de, de Noé, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú te centras en una persona, en un sadiquim, en un justo, ¿cierto? Siempre tienes que ver su entorno, porque él no solamente va a ser él, al igual que usted y yo, no solamente voy a ver por mí mismo, sino que la generación que me rodea, la generación que sigue después de mí, va a tener que notar cómo era yo, cómo lo que yo enseñaba o lo que yo demostraba de mí acerca de todas estas cosas. Entonces dice que debido a que el justo, ¿cierto?, es el líder de una generación, ¿cierto? Hablando aquí de Noé, todos sus contemporáneos, o sea, todos los que le rodean, están asociados a él y son llamados por su nombre. Entonces, cuando, cuando llaman, a veces, muchas veces, es la familia tanto, no dicen el personaje. ¿Por qué? Porque el entorno de su familia le siguió el ejemplo. Entonces, cuando un justo experimenta un ascenso, así sea debido a su crecimiento espiritual o por haber llegado al momento en que debe dejar este mundo, el espíritu superior desciende para elevar el espíritu inferior y así unirse. En ese momento, un discípulo cercano puede beneficiarse del ascenso del justo y recibir incluso una doble porción de la revelación divina. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, ¿cierto? Sea negativo o positivo, afecta a los demás. Entonces la Torá, ¿cierto? Los 5 libros de Moisés, o en esta parte, el Génesis, expresa que si Noé hubiese fallecido, dice que hay el concepto que habla la Torá, que dice que él andaba con Dios. ¿Qué quiere decir? Dejando atrás a sus contemporáneos. Cuando él fallece, dice que no hay pérdida para él. O sea, muchas veces dicen, y tenemos este concepto cuando muere algún familiar, dice, perdimos a esta persona. Pero realmente no la perdimos, porque si esta persona era una persona justa, nosotros obtuvimos mucha ganancia acerca de ello, y yo creo que muchas de las personas de aquí pueden dar testimonio del comportamiento, de los actos de cada uno de sus familiares que ellos consideran justos, ¿cierto? Sadik. Tenemos muchos ejemplos de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y así personas influyentes en nuestras vidas que ya no están con nosotros en este plano físico, pero para nosotros que hemos comprendido todo esto, lo que ellos nos dieron, lo que ellos nos enseñaron, no es pérdida, sino que nosotros obtuvimos ganancia acerca de él. Entonces, cuando el Rebbe Nachman habla aquí, dice que cuando un sadik fallece, no hay pérdida para él, porque es muy grande y respetado en el mundo que viene. Allí él anda con Dios, pero aquellos que quedan detrás sufren una gran pérdida, o sea, sufren un diluvio, una inundación. Entonces, el, el, la palabra Noé o Noah siempre simboliza la paz, pues su nombre comparte la misma raíz de la palabra Nah, que significa descanso. O sea, Noah significa descanso. El santo nombre de Dios hace referencia a los juicios. Noé representaba al justo perfecto de cada generación que continuamente busca mitigar y endulzar los juicios de Dios. Y esto lo vamos a ver siempre a lo largo de la Biblia, ¿cierto? De los personajes que han pasado en la historia de la Biblia, siempre va a haber una persona, un justo, como le llaman aquí, Sadik, que es en hebreo, Sadik es justo, que representa el líder de cada generación y busca siempre el mitigar o endulzar, que endulzar quiere decir que suavizar los juicios que a veces son muy severos,
para las generaciones que están con él. Entonces, pasando al versículo que vimos, que dice que Dios contempló la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué toda carne había corrompido su camino sobre la tierra? Porque carne hace referencia a la sexualidad. Libremente está enfocado en esto. En una de las mayores eh, corrupciones que hubo en esos tiempos fue la inmoralidad en la sexualidad. Tenemos entendido y siempre hemos sabido que la sexualidad está desde un principio, pero de una forma que no mancille, ¿cierto?, el deseo egoísta. Ese es siempre el quiebre de lo que es la sexualidad. Cuando una persona o en un matrimonio, incluso en un matrimonio, una persona está en el acto con su pareja y ya está pensando de una forma egoísta, como solamente para autosatisfacerse, ya está haciendo una degradación sexual o inmoral. ¿Por qué? Porque la persona que, que hacen este tipo de cosas, primeramente Dios lo hizo para poder entregar su luz divina, para poder bajar justos a la tierra por medio de este acto, ¿cierto? Para que nazcan personas de renombre, personas que hagan un cambio en esta tierra. Pero cuando las personas vieron que era satisfactorio, pues empezaron a ser inmorales, ¿cierto? Como les decía, había muchas personas que entre familiares, incluso con animales, tenían relaciones con animales, con cualquier cosa que se les presentaba, empezaron a hacer esto inmoral. Entonces, cuando las personas se pervierten, corrompen su camino, en el sentido de que se dañan a sí mismas, la autocorrupción, ¿cierto? Y así la degeneración del diluvio produjo su propia desaparición. O sea, no había quien echarle la culpa. Sabemos por la historia, por los relatos, de que a Noah o Noé comenzó a advertirle a la gente que iba a venir una inundación, un diluvio, y no le creían. Entonces, ¿qué dijo? Dios le dijo a Noah, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, ojo, a causa de ellos, y he aquí que voy a destruirlos con la tierra, con la tierra, el fin de toda carne, ¿cierto? Entonces, en cuanto al fin de toda carne, otro concepto hace referencia a aquellos que menospreciaron a los demás. ¿Cierto? Igual hay que tener cuidado cuando muchas veces menospreciamos a los demás. Cuando vemos que nosotros podemos solamente ser útiles y los demás a lo mejor los tratamos como que son un acompañamiento y nada más. No, siempre nosotros tenemos que estar buscando lo mejor de las personas, siempre tenemos que estar cultivando lo mejor de las personas. Si hay una persona que a lo mejor no mete mucho ruido, pero a lo mejor para Dios, para el Eterno, sí es, a lo mejor nosotros no lo notamos, pero sí puede que a lo mejor en su oración, a lo mejor en su dedicación, en su meditación, es de mucho valor para la autocorrección, ¿cierto? De este universo, de este mundo. Entonces nosotros debemos tener cuidado con todo este tipo de cosas, porque a lo mejor no vamos a llegar al extremo que llegaron esta generación del diluvio, pero todas estas cosas espirituales, mentales que transmitimos, en todo ello también estamos provocando inundaciones, estamos provocando diluvios. Entonces, entonces, el fin de toda carne hace referencia a aquellos que menosprecian a los demás, buscando siempre sus puntos negativos e intentando destruirlos, o sea, poner fin a toda carne. Entonces, cuando usted también vea que está tratando de, porque muchas veces conversamos con personas y a veces hay personas que están impulsivas que solamente conversan de ellos y destacan sus cualidades y nunca su forma negativa para corregir, nunca lo hablan, porque ellos están enfocados solamente en sí mismos, muy perturbador, porque como tú y yo y los que estamos aquí estamos queriendo aprender,
ya vamos notando este tipo de acciones. Y entonces tú cuando ya sabes eso, tú guardas silencio, puedes escuchar, puedes dar un consejo, pero no te enfoques solamente en hablar de ti, sino que también con tu experiencia, con tus pasos negativos que has tenido, tú puedes enseñar a los demás a que ellos corrijan esa forma de ser que muchas veces la mayoría de las personas tenemos, que a veces, con nuestro deseo egoísta, hablamos de nosotros mismos con todas nuestras cualidades que a lo mejor a veces las inventamos. ¿Y para qué? Para caer bien a los demás, para que los demás los tengan en un lugar, en un pedestal, en algo así, pero no. Lo importante es siempre es ser transparente y no resaltar los puntos negativos de los demás también así intentando destruirlos, sino que cuando usted lo quiera hacer, hágalo de una forma que lo quiera corregir, pero para bien, para que pueda esta persona cambiar su forma de hacer o su forma de actuar. Una de las cosas que fue peor, eh, incluso más peor que la sexualidad, es que la tierra se llenó de robo. Dice aquí el Rebbe la mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto, que hablan que aunque la generación estaba un día en idolatría, ¿cierto? Adoraban otros dioses, también era una de las de las causas, también la inmoralidad. Dice que el decreto final, cuando ya todo colapsó, es como que lo que rebalsó el vaso, como decimos en modo coloquial, fue, solo fue emitido debido al robo. O sea, cuando ya empezaron a robar en el Midrash, relatan muy bien los factores de cómo actuaban con el robo. Por ejemplo, cuando eh, se tomaban parte de otros cuando había que hacer una división de terrenos, se robaban de una forma descriteriada, ¿cierto? De ganar metros para ellos mismos. Entonces, todo de una forma egoísta, cuando ya estaba la idolatría, ¿cierto? Estaba la inmoralidad, pero cuando llegó al punto del robo, dice que ahí fue emitido el decreto de que Dios iba a destruir toda carne, ¿cierto? Entonces, dice que la Torá, este libro, los 5 libros de Moisés, dice que es el pilar del mundo, o sea, en lo que se sostiene. O sea, en las palabras de la Torá, en lo que las enseñanzas que están escondidas ahí adentro del secreto, no la historia, sino lo que está espiritualmente ahí contenido, es lo que sostiene el mundo. Sin embargo, dice que Dios nos entregó este libro eh, y esto es sabido porque vemos mucho más adelante en los tiempos de Moisés, que en el año 2448 de la creación hacia adelante, el diluvio tuvo lugar 800 años antes. Entonces, si no había Torah para sustentar al mundo y mostrarle a la gente el sendero correcto, ¿por qué fueron castigados? Es una pregunta que cualquiera se podría hacer. Si no había Torah, o sea, no, el mundo no estaba sostenido como lo dice, como lo afirma. Entonces, la respuesta que da el Rebbe Nachman aquí es que la Torah estaba presente. Sí estaba presente, o sea, no físicamente, pero sí había palabras de Torah, sí habían decretos, sí habían mandamientos. Incluso más adelante, cuando salen del arca, se dan los mandamientos universales, como se le llaman las leyes no ágidas, ¿cierto? Que mucho hoy en día se han levantado movimientos no ágidas, que se le llaman, que también más o menos son algunos a lo mejor con buenas intenciones, otros a lo mejor de mala, pero así hay de todo. Entonces, pero son como las leyes que son para todo el mundo. Entonces, la respuesta es que la Torá estaba presente, pero de una forma oculta y se manifestaba en el comercio y en la manera en que la gente se comportaba entre sí, o sea, el vivir, ¿cierto? Bajo la categoría de el camino de la tierra, o sea, el respeto por los demás. De esa forma se manifestaba la Torá, porque eso es lo que nos enseña principalmente la Torá, con todos sus decretos, con todos sus preceptos, con todos sus mandamientos, esto hará, esto no hará, siempre va a ser con el respeto para los demás, el camino, la forma de cómo vivir aquí en la tierra. Por eso que existe un libro que
que es como lo que explican los mandamientos, ¿cierto? Que también significa el camino, ¿cierto? Entonces, al robarse entre sí, las personas, ¿cierto? Al robarse entre sí, la generación del diluvio demostró que no le importaba en absoluto el camino de la tierra, ¿cierto? El derech eret, o el respeto por los demás. Debido a ello, el decreto fue sellado. Eso fue como la principal, lo que, como le decía anteriormente, lo que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso. Entonces, aunque la generación estaba hundida en idolatría e inmoralidad, el decreto del robo fue lo que emitió el decreto, el castigo final, ¿cierto? Entonces, se dice que existen dos tipos de inmoralidad. La clase que surge de los malos deseos del hombre, ¿cierto? Que está ahí internamente en todos nosotros, y aquella que emerge del juicio corrupto, lo que hablábamos, el cohecho y todas esas cosas, el soborno, tanto en las cortes como en las propias elecciones de la vida. No solamente están en la política, en los juicios, en los tribunales, sino que en las propias elecciones de cada uno de la vida. Aunque dice que debido a los deseos inmorales de cada persona, la persona puede descender a los niveles más bajos de la impureza. Sin embargo, es posible ayudarla a salir de esa situación y es mucho más difícil reparar la inmoralidad de aquel que ha pervertido el sentido de la justicia. Esto explica, ¿cierto?, que por qué el decreto en contra de la generación del diluvio no quedó sellado sino hasta que la gente comenzó a robarse entre sí, al hundirse en el nivel más bajo de inmoralidad, ¿cierto?, de inundarse. Pervirtiendo el juicio, el decreto se selló en su contra. Y el Zohar, cuando explica en una parte, esto está en el tercer libro del Zohar, para que si alguien lo quiere leer, ¿cierto? En la página 60b, cuando habla Rabí Yehudá, dice que en el versículo enseña, la tierra se haya vuelto corrupta delante de Dios, ¿cierto? En otra versión dice así, delante de Dios. Y Rabí Yehudá dice, uno de los discípulos de Rabí Shimón dijo, debido a que está escrito, la tierra se había vuelto corrupta, ¿por qué es necesario agregar y aclarar delante de Dios? Sino debido a que cometían sus pecados de modo revelado ante los ojos de todos. O sea, no era como eso a veces que nosotros sabemos que cometemos pecados, como le llama aquí, o nosotros hemos aprendido que son desconexiones, ¿cierto? De cosas que deberíamos hacer bien y las hacemos mal. A veces tratamos de hacerlo a escondidas, ¿cierto? Que no vea a nadie. Pero esto, cuando habla delante de Dios, era porque lo hacían de un modo revelado ante los ojos de todos. O sea, no había un reparo de poder hacer este tipo de inmoralidades delante de todos. Por eso está escrito delante de Dios. Es decir, ni siquiera intentaban ocultar sus transgresiones, sin siquiera avergonzarse ante el Creador. Rabí Yosei dijo, yo dije al revés, es decir, lo interpreté en sentido inverso. La tierra se ha vuelto corrupta delante de Dios. En un comienzo únicamente delante de Dios, es decir, en privado, como lo estaba explicando anteriormente, porque no cometían sus actos de modo revelado, sino delante de Dios. Los hacían y no delante de los hombres, y al final actuaron de modo revelado. Eso es lo que había entendido el otro rabí. Dice que también ante el resto de los hombres sin que esto le causase vergüenza alguna, tal como está escrito, y la tierra se había llenado de hurto. No había un solo lugar en toda la tierra donde no se actuara de modo revelado, o sea, todo a la vista de todos. Y por esto, las dos maneras diferentes le dijo, y lo enseñó en el versículo, para señalar estas dos interpretaciones presentadas, ¿cierto? Por los sabios. Entonces, esa era la forma en que lo veían, ¿cierto? En la forma como que la inmoralidad llegó a un tal punto que ya no les importaba lo que dijesen los demás. O sea, era hacerlo como lo hacían los animales. O sea, si algo que nos diferencia
Se supone que cuando a ti te pasan algo de biología, ¿cierto? El ser humano lo ponen en la categoría del reino animal, pero lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que nosotros tenemos esa capacidad, se nos ha dado esa capacidad de poder refrenar ese tipo de cosas. Los animales no, los animales están en el prado o en donde estén y cometen sus actos, lo que sea, delante de todo. Es normal para ellos. Por eso ellos están en un nivel más bajo. Pero nosotros, que se nos dio esas facultades para poder corregir todo ese tipo de cosas, cuando llegamos a caer en esto, cuando nos inundamos en este tipo de diluvio, llegamos a caer a ese nivel. Y así fue como pasó que esta generación del diluvio, con su comportamiento, con este resultado corrupto, cómo se corrompieron, que su propia naturaleza eh, se volvió como en contra. Hasta los mismos animales hacían las mismas cosas que ellos hacían. Entonces, al final era todo un comportamiento animal. No había conciencia de lo que ellos estaban haciendo, era algo inmoral, sino que más bien a ellos les parecía normal. Entonces, nosotros podemos ver que la autocorrupción, ¿cierto? Las cosas que a veces nosotros pensamos que muchas veces no trae consecuencias, o no, ¿por qué? Porque no somos conscientes de nuestras propias acciones. Nosotros debemos reconocer en nuestra vida o captar estos signos de la autocorrupción para poder tomar medidas para evitar caer en ello, ¿cierto? Como les decía anteriormente, fortalecer nuestra integridad al desarrollar los valores sólidos que hemos estado aprendiendo y que en cada país, en cada familia, se enseña, ¿cierto? Ser honesto con nosotros mismos y podemos resistir las tentaciones y tomar mejores decisiones. Ese es el consejo que, que, que muchas veces pasamos por alto, ¿cierto? Y caímos en este tipo de cosas. Mejorar las relaciones con los demás, ser auténtico, como les decía, transparente, aunque a veces nos afecte algo que tengamos que decir, pero hablar con verdad. Así podemos construir relaciones sólidas y significativas, como está vinculado el construir un arca para poder sobrellevar estas inundaciones. Entonces, la autocorrupción es un proceso que nace interno de nosotros. No le echemos la culpa a los demás, siempre es nuestra decisión. En nuestras decisiones podemos llevar consecuencias negativas tanto para nosotros como para las personas. La idea es que no suceda así, que lo que nos rodea puedan ver el cambio que hay en nosotros, la aplicación, ¿cierto? La forma de actuar para con los demás, la conciencia de que este fenómeno siempre nos atosiga, nos persigue y podemos nosotros tomar medidas para proteger nuestra integridad y así vivir una vida más plena y auténtica, ¿cierto? Esa es la idea de evitar la autocorrupción, porque hoy día podemos ver, prender la televisión, ver la noticia y estar hablando principalmente de todo este tipo de cosas. Las autoridades, los alcaldes, los presidentes, todos lo que se supone que deberían ser los más correctos, pervierten lo que se les da, ¿cierto? La tentación del dinero, la tentación de muchas cosas, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros deberíamos pedir por todo este tipo de situaciones, este tipo de cosas, mostrar, dar un ejemplo para poder que todo esto vaya cambiando. Así que esta ha sido la clase, la enseñanza, pero les sirva del día de hoy, porque todo esto del
se ve como una historia bonita de cómo se salvaron 8 personas y los demás todos murieron, aunque no es tan bonita porque murieron muchas personas, pero todo fue por esto, por no poder dominar sus emociones. Al final, todas las emociones lo inundaron, se auto corrompieron, ¿cierto? Entonces, que no nos suceda esto, que siempre agradezcamos que tenemos la Torá que nos advierte sobre todas estas cosas y así poder avanzar en nuestro sendero, en este proceso de corrección. Así que si hay alguien que quiera hablar, alguien que quiera decir algo, está ahí el micrófono. Sí, adelante, Pastora Manuel. Active su micrófono. No sé si está hablando, pero no la escucho. El micrófono, por el ruido que había. Ahora sí, ¿Ahora sí me escuchan? sí, clarito. Bueno, Shabbat Shalom, primeramente para todos, y escuchando muy atentamente la enseñanza, Miguel, es muy enriquecedora porque igual nosotros hemos leído bastante. De hecho, ya hemos estado viniendo leyendo y leyendo, ¿cierto? Las porciones durante todo un año, después volver a comenzar. Y cuando uno vuelve a comenzar, es como hacer un nuevo encuentro con Akadosh Baruj Hu, pero encontrando cosas tan nuevas y tan enriquecedoras para la vida de uno, ¿cierto? Así como tú decías, Miguel, que la corrupción, la autocorrupción, eh, esto me llevaba a entender, por ejemplo, que es querer robar el honor a Dios, porque Dios es creador. Y esto fue lo que en aquel tiempo, cierto, que eh, todos los seres vivos se corrompieron, o sea, se engrandecieron de gran manera que hasta quisieron construir una torre, cierto, que llegara al cielo, o sea, quisieron adueñarse en cierto modo, cierto, de lo que era la creación de Dios. Y no dar el honor al creador. Y entonces, siempre la Torah hoy en día, cierto que nos tiene, o sea, nos pone como una orden, Moisés, que nosotros en donde vayamos engrandezcamos el nombre del Eterno, lo reconozcamos en todo tiempo y en todo momento. Y ese es nuestro mayor desafío, no querer robar el honor a Dios, porque es Dios el que se merece la gloria, la honra, todo el honor, todo el imperio. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la creación, del mundo, del cielo y la tierra y todo ser que existe sobre la tierra. Entonces yo leía la Haftará de Isaías 66, donde Hashem mismo dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, en donde ustedes me harán un lugar para mi reposo. Entonces, si la tierra es estrado, la tierra es el reposo de Dios, la tierra es donde Dios reposa de toda su magnificencia creadora o creación, ¿cierto? ¿Y nosotros quiénes somos? Si nosotros nos autodenominamos eh, creadores o queremos pretender ser más y robarle el honor a Dios, entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Quiénes realmente somos? Entonces, es muy importante reflexionar sobre este tema y de verdad que me tocó mucho la enseñanza. Lo que yo pude entender de esta autocorrupción es ser ladrón querer ser Ajá. ladrón. Ladrón, pero ¿de qué? Tienes que pensar quién eres, de dónde vienes, a quién perteneces y a quién es lo que quieres robar. Y si tú reflexionas mucho, pucha, vas a decir, entonces no existo, porque no hay nada fuera de él. Es que si lo que está fuera de él es porque no existe. Entonces, es importante engrandecer mucho el nombre de Akadosh Baruj Hu.
Él es nuestro creador, Él es el dueño del cielo y de la tierra, así mismo, así como Él lo dice, y de todo ser que respira en este plano físico. Así que esta es nuestra mayor misión, yo creo, de aquí en adelante, para mí principalmente, Baruch Hashem, y es lo que vamos a tener que hacer desde hoy en adelante, en todo momento, en todo tiempo, y esto confirma cada vez, porque esto lo venimos haciendo, ¿cierto? Pero estas porciones compartidas, estas enseñanzas, cuando nos llegan al alma, ahí es cuando nos confirma qué es lo que debemos de seguir haciendo. Esto es engrandecer de gran manera el nombre de nuestro eterno Dios y darle las gracias por permitirnos de estar aquí vivos, honrar su memoria, alabarlo en todo tiempo y en todo momento. Así que muchas gracias, hermano Miguel, y Shabbat Shalom. Amén. No, gracias a usted, pastora, y como lo decía, la función de nosotros no es esa, sino que Él nos dio otro propósito, y en nosotros es corregir, esto es corregir este tipo de actos. Así que gracias por su comprensión. A ver, Miguel, ¿qué dice? Esta porción tiene tantas enseñanzas que con que aportemos una acción en nuestra vida ayudamos a revelar luz que tanta falta hace para, para no inundarnos, exactamente. Ahí va la referencia, la analogía con el diluvio, ¿cierto? Con la inundación. Sí, así es. Nosotros tenemos que aportar, no robar, nosotros aportamos. Entonces, muy buena el entendimiento de cada uno que lo entendió así. Bien, ¿hay alguien más? Sino para estar dando término a esta conexión maravillosa. Como les decía, hay que hay muchos temas, hay temas importantes, como decía la pastora Bonel, igual está lo de la torre y así, pero nosotros nos quisimos enfocar en esto, que era algo también muy importante. Cada cosa que habla la Torá es importantísima. Así que yo les deseo lo mejor, ¿cierto? Todo lo bueno siempre, y, y que sigan disfrutando de este hermoso día que Dios nos ha regalado, que sigan recargando la energía para la semana, ¿cierto? Para que, gracias a ti, buen hermano, y que podamos poner en aplicación lo que estamos aprendiendo. Así que, por mi parte, yo me despido, un abrazo para todos y nos vemos hasta una próxima. Shabbat Shalom, Miguel. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti y a todos. Adiós.